empezar, espera un segundito, tengo... Ahí admitimos a Patricio. Un segundito. Ahí estamos de vuelta, ahí está mejor. Bien, ahora si tenemos a alguien más. Sensacional, listo. Empezamos entonces. Vamos a empezar a grabar. Genial. Bueno, hoy vamos a ver la clase teórica de energía de deformación elástica e impacto. Básicamente está orientado al impacto de baja velocidad, es decir, el impacto que se va a generar. Ahí admitimos a Nico. Admitir. El impacto que se va a generar cuando tenemos al impacto que se va a generar cuando tenemos, o sea, cuando a consecuencia del impacto, las deformaciones que se producen dentro del periodo elástico. Entonces, vamos a ver un par de videos. Vamos a... Vamos a ver este video. Fíjense, esto, ahí tenemos un ejemplo clásico de impacto, en donde tenemos un elemento que es la raqueta de tenis, ¿sí? Es una Neisel que impacta, y fíjense cómo se deforma la pelota, cómo se deforma. Vamos a... Fíjense cómo se deforma la pelota y cómo le transfiere el elemento que golpea, el elemento que genera el impacto, cómo le transfiere energía a la pelota. Esta pelota sale, es un video de una pelota que sale disparada a 142 millas por hora. Son unos 220 y pico de kilómetros por hora. Este caso quizás no sea el caso más emblemático, pero es un caso emblemático en el sentido de que es interesante. Vamos a ver otro video. Bien, vamos a compartir y vamos a admitir. Bien, vamos a
acá lo que estamos viendo es cómo un elemento mecánico, ¿sí?, deformado dentro del periodo elástico, ¿sí?, transfiere toda la energía potencial. Listo, vamos a volver ahora. Vamos a volver ahora al PowerPoint. Transfiere toda la energía potencial en energía cinética. ¿Mm? Así que, un segundito. Bien, entonces, vamos a admitir 3 personas más que están en la sala de espera. Admitimos a todos. Hoy llegamos varios tarde, me parece, no hay problema. Ahí estamos, todos adentro. Bien, vamos a... Desde el principio. Fantástico. Bueno, tenemos que tener en pantalla ahora la presentación de la clase de hoy. Entonces, cuando uno habla de impacto, nos viene inmediatamente a la cabeza este tipo de impacto, ¿sí?, en el cual un elemento que es el automóvil, ¿sí?, impacta contra otro elemento y en el cual la gran mayoría de la energía involucrada, ¿sí?, se termina transfiriendo en energía de deformación. Este es un caso muy particular. Hoy vamos a hacer hincapié en este tipo de impacto, ¿sí? Un impacto en el cual la energía involucrada, ¿sí?, o sea, se transforma, ¿sí?, en energía cinética, o sea, la energía mecánica involucrada se transforma en energía cinética, de modo que al elemento final se le termina transfiriendo algún grado de velocidad, o cuando una determinada velocidad, ¿sí?, genera o hace un trabajo mecánico. Entonces, según la severidad del impacto, ¿sí?, tenemos cargas que se mueven con mucha rapidez, con magnitud constante, por ejemplo, un vehículo que cruza un puente, ¿sí? Tenemos cargas que están aplicadas repentinamente, como aquellas que son resultado en una cámara de combustión, ¿sí?, dentro de un cilindro, o como la que vimos en la fotografía de hace un instante, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo modelizamos estas categorías? ¿Qué forma tenemos de hacer un modelo que sea práctico, un modelo que nos permita cuantificar matemáticamente eh, el, o sea, o sea, las deformaciones y las tensiones y las fuerzas involucradas en un choque, en un impacto? ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros hasta ahora ya eh, vimos fuerzas variables, vimos fuerzas estáticas, ¿sí? Pero no habíamos estudiado todavía, y este es el último tipo de estado de fuerza que vamos a estudiar, no habíamos visto fuerzas involucradas en un estado de impacto, en un estado de choque. Una forma de modelizar eh, una forma de modelizar el impacto es con un resorte, ¿sí?, sobre el cual cae una masa. ¿Y por qué lo podemos modelizar de esta forma? Porque todos los elementos, en rigor, son todos elásticos, ¿sí? Entonces, matemáticamente es muy sencillo elaborar modelos a partir de un supuesto resorte. Nosotros vamos a empezar
y vamos a usar casi toda la clase un modelo de deformación lineal, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no sea aplicable a otro tipo de solitaciones. De hecho, lo vamos a ver. Pero, en principio, vamos a suponer que nuestro... un segundito. Ahí está. Vamos a suponer que nuestro modelo está básicamente compuesto, ¿sí?, por un resorte y en el caso de una aplicación lenta, ¿sí?, lo que vamos a tener es un resorte que tiene acoplado un amortiguador, un elemento amortiguador, ¿sí? Acá tenemos un resorte en el cual tenemos que se aplica una carga como si fuera básicamente una carga estática, en la cual se suelta, o sea, soltamos muy lentamente el, eh, el, una masa sobre el resorte, y el tercer modelo es en el cual dejamos caer la masa desde una altura determinada, en la cual la masa, cuando llega a impactar contra el resorte, ya tiene una velocidad inicial. Es decir, ha transformado la energía potencial gravitatoria que tenía en esta posición en energía cinética en el impacto. ¿Mm? Entonces, ahora bien, ¿cómo, cómo sabemos o cómo terminamos sabiendo si la carga eh, es lo suficientemente lenta como para considerarla estática? Eh, a ver, si nosotros una carga la aplicamos de una manera infinitamente lenta, evidentemente esa carga va a ser estática. Si la aplicamos en forma repentina, va a ser una carga dinámica, una carga de impacto. Ahora bien, ¿cómo discernimos, cómo nos damos cuenta dónde está el límite entre estático y, y dinámico? ¿O cómo discernimos cuándo la carga es estática o cuándo la considero como una carga de impacto? Entonces, para esto vamos a comparar el tiempo de aplicación. Para esto vamos a comparar el tiempo de aplicación contra alguna magnitud. Y la magnitud más racional que tenemos para comparar es el periodo de vibración, es el periodo de vibración o el periodo de oscilación natural que tiene la masa de resorte sin amortiguación. Sin amortiguación. Entonces, lo que, lo que vamos a buscar es decir, che, ¿cuánto es el tiempo de aplicación comparado contra el periodo natural de oscilación? Es decir, comparamos tiempo de aplicación, TAP, contra periodo de oscilación. Entonces, vemos ya en el periodo de oscilación, ya vemos que tenemos algunos indicios, ¿sí? Y lo primero que vamos a decir antes de seguir avanzando con este modelo es que en este modelo que estamos implementando, siempre la masa de resorte la consideramos despreciable frente a la masa del impacto. La masa de resorte la consideramos como despreciable frente a la masa o sea, la masa de resorte la consideramos despreciable frente a la masa, ¿sí?, del elemento que impacta sobre el resorte. Entonces, cuanto mayor es la masa y el resorte es más suave, es decir, tiene un K más pequeño, entonces vamos a tener periodos mayores, ¿sí? Si el tiempo requerido para aplicar la carga, es decir,
para que aumente desde 0 hasta su valor total es mayor que 3 veces el tiempo del periodo natural, ¿sí? Es decir, si el tiempo de aplicación es mayor que 3 veces el tiempo del periodo natural, ¿sí? Entonces la carga puede considerarse como estática. Y si el tiempo de aplicación de la carga es menor a la mitad del periodo natural, entonces el impacto el impacto va a ser preponderante, es decir, va a ser una carga dinámica. Es decir, los que saben matemáticas van a decir, Carlos, falta un pedacito, falta algo acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Es decir, si la carga, o sea, si el tiempo de aplicación, o sea, es mayor a 3 veces, el tiempo de aplicación es 3 veces al periodo, o sea, de oscilación natural, entonces voy a considerar que la carga es estática, es lo suficientemente amplia como para considerarla estática. Si la carga, está mal acá el PowerPoint, acá está mal, acá es dinámica, ¿sí? Entonces, si la carga es, ¿sí? El tiempo de aplicación es menor, y acá es al revés también. O sea, si el tiempo de aplicación es menor a la mitad del periodo, entonces la carga es dinámica, ¿sí? Esto cuando suba el video lo vamos a corregir. Y en el medio, en la zona del medio, ¿sí? Hay una zona que es una zona gris. Esta zona gris que tenemos acá, esta zona gris, nos dice que en estas zonas, cuando se generan estas zonas, tenemos que estudiar muy, muy cuidadosamente cómo adoptar y cómo entender que funciona la carga. Y hay que ver caso por caso. Carlos, hay gente que está esperando para entrar. Genial, gracias. Ahí los admitimos. Fantástico. Genial, gracias por avisarme. Bien, entonces, una diferencia importante que hay entre la carga estática y la carga de impacto, la carga dinámica, es que las partes con carga estática deben diseñarse específicamente para soportar cargas. Es decir, un edificio está diseñado específicamente para soportar cargas. En tanto que las partes que están sujetas a impacto deben diseñarse para absorber energía. Por ejemplo, el amortiguador de un auto. Las propiedades de resistencia del material, por lo general, varían con la velocidad de aplicación de las cargas. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque cuando yo aplico la carga en forma estática, tenemos que, cuando aplicamos la carga en forma estática, le damos el tiempo suficiente al material como para que pueda fluir en el caso de deformación, ¿sí? En el caso de carga dinámica, en el caso en el cual la carga se aplica con mucha violencia con mucha velocidad, y que es prácticamente repentina, no se le da prácticamente el tiempo para que el material pueda fluir. Entonces tenemos que materiales que en principio serían materiales dúctiles, frente a carga estática, frente a carga dinámica, se comportan como si fueran materiales frágiles. Tenemos distintas
distintas, acá tenemos cómo cambia, ¿sí?, las tensiones y las propiedades de un material en función de la velocidad con la cual se aplica la carga. Es decir, dependiendo de la velocidad de la carga, de la velocidad de aplicación de la carga, sus propiedades van a ir variando con el tiempo. Macanudo. Y ahí vamos llegando, de a poquito, vamos llegando a nuestro modelo. Vamos a ir al modelo anterior, o sea, al modelo de resorte, ¿sí? Y vamos a analizar, en este modelo, vamos a analizar, ¿sí?, cuáles son los esfuerzos y las deflexiones producidas por el impacto. En principio, y antes de seguir avanzando con el modelo, vamos a elaborar algunas hipótesis. La primera hipótesis que vamos a establecer es que la masa de resorte, ¿sí?, es despreciable frente al valor de la masa del cuerpo que le impacta. Las deflexiones de las masas, es decir, las deformaciones que se producen en el cuerpo impactante, vamos a decir que son despreciables. Vamos a decir además que es despreciable el amortiguamiento. Y ahora me puedo preguntar, Carlos, ¿y qué amortiguamiento de acá si dejo caer una masa es un resorte? Bueno, acá tenemos el amortiguamiento de rozamiento. Ahí tenemos otra cosa más. Permitimos. Acá tenemos el amortiguamiento de rozamiento del aire frente al cuerpo que desciende. Obviamente es despreciable. ¿Mm? Y la otra hipótesis es que las deflexiones del resorte se producen dentro del periodo elástico, es decir, en ningún momento el resorte va a llegar al periodo de fluencia. Y acá tenemos que vamos a admitir a Camila, y acá tenemos que en el momento, ¿sí?, en que impacta el cuerpo de masa W sobre el resorte, ¿sí?, va a llegar y se va a deformar una distancia delta. Observemos algo. Esta distancia delta que está acá, que se deforma el resorte, es mayor que la distancia delta estático si yo apoyara el peso W sobre el resorte en una forma infinitamente lenta. Es decir, si yo apoyo la masa W sobre el resorte de una forma muy, muy lenta, es decir, que lo considero como una carga estática, el resorte se va a deformar, ¿sí? Pero el delta que se va a deformar es un delta que llamo delta estático, o delta static, o delta ST. Esta deformación delta que se produce cuando el cuerpo W impacta el resorte, ¿sí?, es bastante mayor que ese delta estático. Bien, vamos a analizar esto ahora entonces. Nosotros tenemos que Profe. de acá abajo, sí. Sí, una consulta, pero eso no se debe a la energía, o sea, con la velocidad que uno apoya la masa en el resorte. Totalmente. O sea, ese delta mayor, vamos de vuelta, este delta mayor que se produce acá, que es mayor que el delta estático, ¿sí?, ¿a qué se debe? Cuando yo apoyo solamente la masa W sobre el resorte, ¿sí?, la energía inicial que tengo es solamente la energía cinética, la energía potencial que tiene la masa en ese momento, que es lo que hace que deflecte un delta estático, que es por efecto del peso, ¿sí? Si yo suelto la varilla al peso W desde acá arriba, ¿sí?, entonces cuando llega a este punto cero, cuando toca el resorte, tiene el peso más, ¿sí?, una energía cinética que se
transforma en energía de deformación, y que deforma el resorte. Ese delta adicional más grande que el delta ST. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que no entiendo es cómo esto nos está llevando al tema del impacto, porque es como que veo un concepto de que hay simplemente más energía y eso comprime más un resorte, Sí. como que no estoy viendo lo nuevo. No sé si me explico. Que justamente lo que estamos viendo es el efecto de una carga dinámica. O sea, impacto es el efecto de una carga dinámica, ¿sí? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el efecto de esa carga dinámica, ¿sí?, se traduce en energía, en energía de deformación no elástica, en energía de deformación permanente, como en el caso del impacto de un automóvil contra la columna, como lo veíamos adelante, ¿sí? El concepto que estamos viendo nosotros y que vamos a ver hoy en toda la clase es el concepto del impacto de, entre comillas, baja velocidad, que las deformaciones que producen son deformaciones dentro del periodo elástico. Y lo que vamos a estudiar hoy es cuáles son las relaciones, ¿sí?, entre los esfuerzos y las deformaciones producidas por ese impacto. ¿Te va aclarando el Perfecto, concepto? gracias. Sí, sí, Fantástico. totalmente. Ahí seguimos. Entonces, nosotros tenemos que el trabajo, o sea, que el trabajo del peso, ¿sí?, es el trabajo que, es decir, la energía que produjo, ¿sí?, la caída del peso W, ¿sí?, es el producto de W por la altura desde la cual cae más la deformación total. Vamos de vuelta. Es la altura más delta, la deformación total, por W. Ahora bien, nosotros tenemos que la fuerza estática, ¿sí?, la fuerza estática aplicada, ¿sí?, la fuerza estática del peso W produce una deformación estática delta ST. Si yo quiero suponer cuál es el equivalente estático, a la fuerza de impacto, es decir, yo no voy a poder determinar directamente la fuerza de impacto, porque además la fuerza de impacto es variable en el tiempo, pero yo puedo puedo suponer una fuerza estática equivalente a la fuerza de impacto, ¿sí? En principio, ¿sí?, yo voy a decir que esa fuerza estática equivalente va a tener la misma pendiente que tenía la aplicación de la fuerza estática, ¿sí? Entonces, me va a quedar que la fuerza equivalente Fe, ¿sí?, o sea, la fuerza estática equivalente a la fuerza dinámica, ¿sí?, va a tener, ¿sí?, la misma pendiente que hubiera tenido la aplicación de la carga estática, ¿sí? Ahí miremos otro más. Y me va a generar, ¿sí?, me va a generar que yo puedo calcular esa fuerza equivalente estática, ¿sí?, teniendo en cuenta que estos dos triángulos, ¿sí?, este triángulo mayor en el que considero la fuerza estática equivalente, que se desplazó, o sea, que generó un desplazamiento delta contra la fuerza W que generó un desplazamiento delta ST, ¿sí?, yo puedo puedo calcular cuál es el valor de esa fuerza estática equivalente. Además, esta fuerza estática, ¿sí?, ahí admitimos a alguien más. Entonces, tenemos que la energía almacenada, ¿sí?, en la estructura debido a la fuerza estática equivalente, que es, que es el área debajo de la curva, ¿sí?, de
el diagrama de deformación en función del desplazamiento, va a ser igual a la longitud, o sea, va a ser igual al área del trabajo que produjo esa fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que, haciendo las definiciones matemáticas y sustituyendo, vamos a tener que nos va a quedar una ecuación de segundo grado en el cual vamos a poder determinar cuál es el valor de la deformación delta, ¿sí?, generada por un cuerpo de masa W que cae a una altura determinada. Entonces, vamos a seguir avanzando. Si multiplicamos a ambos miembros de esta ecuación, de este valor de del, de esta ecuación, por el valor del peso W, ¿sí?, nos va a quedar que la fuerza estática equivalente va a ser igual al peso W que tenía original más esta expresión, en donde delta ST es la deformación del resorte cuando se le aplica la fuerza W en forma estática, y donde H es la altura desde la cual cae. ¿Qué tiene de interesante esta ecuación? Bueno, todo lo interesante que puede tener una ecuación de este tipo. Pero ¿qué es lo que tiene de interesante? Lo que tiene interesante es lo siguiente. Primero, a este factor que acá resalté en el circulito este, se lo llama factor de impacto. ¿Y por qué lo llamo factor de impacto? Porque me relaciona la fuerza la fuerza equivalente dinámica, o sea, la fuerza equivalente al impacto dinámico, me la compara ya directamente contra el peso que cae. Es decir, tengo de dónde partir. O sea, los datos de los cuales yo parto para calcular esta fuerza equivalente, ¿sí?, son todos datos que son conocidos a priori. El peso, la altura y el delta ST, que es la deformación estática. Entonces, Carlos, una pregunta. ¿sí? ¿La deformación estática de qué depende? ¿Depende del material, del resorte? ¿Depende de algo en especial o es un número que nos van a dar? La deformación estática depende del resorte. O sea, ¿cuánto vale la deformación estática? Pregunta, ¿cuánto vale la deformación estática en un resorte? No sé. ¿Te acuerdas de Física 1 que multiplicabas por la constante de resorte? Sí, ¿Te acuerdas que la deformación es proporcional? ¿Sí? La deformación es proporcional a la fuerza aplicada por la constante de resorte. claro, sí. ¿Sí? Entonces, o una de dos, o te doy la deformación estática, te doy el delta ST, o te doy la constante de resorte. Perfecto. ¿Eh? Pero digo, depende 100% del resorte, no puede depender de lo otro, de la pieza que yo estoy lanzando, tirando o lo que sea. No, para nada. Para nada. Perfecto. O sea, el resorte tiene un material, y ese material tiene una característica que es su constante elástica. Entonces, según sea el material, vas a tener constantes elásticas distintas. ¿Sí? A ver, Perfecto. Gracias. acá tenemos, fíjate, acá en el tercer renglón de abajo para arriba, fíjate que te dice que delta ST es igual a W sobre K. En este, un comentario, antes de seguir, o sea, vamos a acotarlo dentro de un minuto y piquito. Acá en este PowerPoint quise ponerles casi toda la info necesaria para lo que es el tema de impacto por deformación. Yo en la bibliografía les puse un libro fantástico de mecanismos, que es el libro de Robert Juvenal, que lo tengo en inglés,
Si alguien lo necesita, me lo pide. Esta clase de hoy está basada en el capítulo 7 de ese libro, que es realmente muy, muy bueno. Nosotros no vamos a tomar demasiado, o sea, este tema lo tomamos habitualmente solamente en forma teórica, no hacemos ejercicio de este tema, pero es un tema importante para conocerlo, y todos los que quieran ampliar el tema lo vamos a seguir en el libro de Juvenal. Bien, en un minuto más o menos se nos va a cortar la comunicación, y quiero que nos vayamos al recreo hacemos un recreo de 15 minutos, 15 minutitos. Quiero que se vayan con esta fórmula al descanso, y quiero que piensen, ¿ya? ¿Qué significa este factor de impacto? Factor de impacto. ¿Qué es lo que significa este factor de impacto? ¿Ok? Váyanse con ese pensamiento y en 15 minutitos nos de vuelta. No, en calorías ¿Ok, chicos? lo voy a considerar en... Dale. Perfecto. Dale.